otorgado la Cámara de Diputados. Este proceso, según versiones tanto de Jesús... Las autoridades anunciaron que joven mexicana y su hijo de 9 meses permanecen en ¿Qué oles? Un nuevo episodio de Cada Siete. En esta ocasión vamos a empezar a hablar del revés político que sufrió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a manos de la Suprema Corte de Justicia de su país. Y es que los magistrados, los 9 que integran a la Suprema Corte, analizaron jurídicamente la continuidad de DACA. Este proyecto que en 2012 el entonces presidente Barack Obama instrumentó para proteger a los inmigrantes indocumentados que llegaron a la Unión Americana siendo menores de edad, contra su voluntad o sin saber a dónde iban, si acompañaban a sus padres, a familiares o si los llevaron a Estados Unidos a través de coyotes. El Acta de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, como es la traducción en español, era una medida que Donald Trump prometió erradicar desde que era candidato a la presidencia. En 2017, ya estando en la Casa Blanca, tomó acciones ejecutivas para desmantelar este proyecto que ha beneficiado a cerca de 800,000 inmigrantes indocumentados. Varios de estos universitarios o estudiantes de secundaria. Algunos otros ya profesionales, pero debido a que no tienen documentos de residencia ni para trabajar, se han mantenido al margen de ampliar y aportar todo lo que saben a los Estados Unidos, país que en muchos casos es el único que conocen y lo ven como tal. John Roberts, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, conservador y republicano, disintió de la petición de Donald Trump de declarar ilegal a DACA, es decir, acabarlo jurídicamente. 5 magistrados le dieron la negativa a Trump y por eso se mantiene vigente. Dijeron que no iban a cumplir caprichos políticos. Y es que el mandatario estadounidense ha utilizado el tema migratorio como plataforma de su campaña de reelección, y eso lo sabemos todos. Sufrió un gran revés, un gran triunfo para todos los soñadores o los dreamers, como se les conoce, a quienes están beneficiados por DACA. Sin duda, es un paso importante para que sigan aportando tanto cívicamente como social y económicamente y cultural a los Estados Unidos. De eso se trata. Ese es el gran crisol de unidad en los Estados Unidos y de razas. Y también se dio a conocer, y está el pleito, que aún no se ha terminado, parte del libro de John Bolton, quien fuera asesor de Asuntos Internacionales de la Casa Blanca, jefe del Consejo Nacional de Seguridad, como es su título oficial. Y Bolton ha dado a conocer pincelazos de lo que es Donald Trump. Vamos a empezar por decir que él considera que está incapacitado para ser presidente de los Estados Unidos de forma intelectual. Y es que dice Bolton en su libro que Trump desconoce mucho de política internacional, pero sobre todo de política nacional. Para darles un ejemplo de lo que es la geografía en la cabeza de Donald Trump, dice Bolton que el mandatario estadounidense consideraba que Finlandia, un país, una nación, era parte de Rusia. También para congraciarse con Kim Jong-un, el líder norcoreano, a quien le dijo en algún momento como apelativo Rocket Man al inicio de su mandato, pues quería congraciarse con él y pidió a sus asesores que le buscaran un CD con el álbum Rocket Man de Elton John para que se lo firmara y quedar bien con el líder norcoreano. Imagínense el nivel de la política exterior. Gracias a Bolton y algo que ya asumíamos. Trump considera que construir el muro en la frontera y seguir combatiendo la inmigración indocumentada es una parte fundamental para reelegirse. Y en esas anda, porque dice Bolton que en junio de 2019 al presidente Xi Jinping de China le pidió que lo ayudara a reelegirse. ¿Y cómo? Que comprara productos agrícolas estadounidenses. Y con eso podía vanagloriarse Trump de tener una muy buena relación con China y en ese sentido lo ayudarían. Es decir,
Bolton en su libro nos está dando una hoja de ruta de que el mandatario estadounidense con China ha hecho lo mismo, un quid pro quo, que con Ucrania. Me das y te doy a cambio de reelegirme, algo que recordemos obligó a los demócratas del Congreso Federal estadounidense a someterlo a un juicio político del que salió librado gracias a que los republicanos son mayoría en el Senado. Rápidamente sobre México, pues ocurrieron algunas cosas muy interesantes en el último día de la semana. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia de prensa en el estado de Morelos, de un pincelazo nos dio a conocer y exoneró al gobernador de la entidad, al futbolista americanista Cuauhtémoc Blanco, de las investigaciones y acusaciones de corrupción que le hace la población morelense a él y a sus familiares, que integran su gabinete. Dijo el mandatario mexicano que Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, le dijo que ya estaba terminada la investigación y que estaban limpios. Qué rápido. De verdad, sorprende la manera y la celeridad con lo que resolvieron un tema que tiene meses en la boca de todos los morelenses sobre esta situación de corrupción en el estado de Morelos. Ojalá así fueran todas las investigaciones que tienen al país todavía oprimido. Y yo no estoy dudando que no se lo haya dicho Nieto al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tenemos que recordar que existe una separación de poderes y ojalá que con esa celeridad se resolvieran tantísimos temas pendientes que hay y que los tiene la Fiscalía General de la República, que se supone es independiente de cualquier mandato presidencial. Por último, la controversia que estuvo toda la semana respecto al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, hablando de que si somos o no somos racistas y que si se llevó a cabo o no se llevó a cabo un foro que se había organizado con la participación de un comentarista en YouTube. Finalmente no se hizo, renunció la titular del CONAPRED y en Morelos el presidente López Obrador dijo que le gustaría nombrar y que va a nombrar a una representante de la comunidad indígena, porque ya basta. Qué bueno que lo haga, de verdad, eso sí es una noticia muy positiva para los mexicanos, pero hay que estar muy pendientes de cómo va a funcionar a partir de entonces, cuando se haga el nombramiento, el CONAPRED. Ahora los invito a que escuchen una entrevista muy interesante con Guillermo Arriaga, este escritor y cineasta que nos habla de su último libro, Salvar el Fuego, ganador del premio Alfaguara 2020, que de verdad se lo recomiendo. Es fascinante y nos habla de esta deplorable cultura o narcocultura que ha llegado a todos los ámbitos de la sociedad mexicana, hablando de clases y de discriminación. No se pierdan la entrevista con Guillermo. De verdad es muy interesante. Además, nos dice que era un muchacho de barrio, peleonero, nunca ha tomado, ni tomará. Es un hombre bastante sano, le gusta la cacería, así como lo oyen. Es muy interesante. Cada 7, no lo olviden. ¿Qué oles? Estamos nuevamente en Cada 7, un episodio más de este podcast, con el cual queremos en estas épocas de pandemia ayudarlos a que se motiven un poco leyendo, sobre todo, que es muy importante leer. Tengo el gran honor de, en esta ocasión, contar con Guillermo Arriaga, uno de los escritores mexicanos más exitosos de los últimos tiempos, ganador del premio Alfaguara, precisamente con una de sus novelas, Salvar el Fuego, que la verdad creo que alguna persona de mi generación se puede identificar bastante con ella. Guillermo, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Muchas gracias a ti, al contrario. Guillermo, vamos a empezar con una pregunta muy simple, porque han sido muy pocos los mexicanos tan reconocidos en el mundo de los libros en los últimos años, que es un orgullo platicar contigo. ¿Qué se siente ser tan exitoso en estos momentos cuando justamente ha habido
casos en los que algunos políticos incluso le recomiendan a los mexicanos hasta no leer porque hace mal. Justamente creo que la lectura es lo que ayuda a que la cultura mexicana siga avanzando y tú eres un gran promotor de esto con tus letras. Mira, yo creo que más allá del éxito o no el éxito, creo que hay que hacer énfasis en lo importante que es la lectura, porque la lectura crea pensamiento crítico, la lectura crea la posibilidad de diálogo, la lectura crea preguntas, la lectura crea un diálogo interior. Y yo creo que si algún político no quiere que leamos es porque no quiere que pensemos. Creo que la lectura articula, te permite que te articules, permite que construyas una visión crítica y por eso creo que es importante siempre leer. Ya nos habías dado un gran éxito con El Salvaje, que me parece a mí un librazo, y ahora Salvar el Fuego, que el Premio Alfaguara 2020 creo que consolidas más tu trabajo como escritor. Eh, Vamos a tratar de ayudarle a la gente que escucha cada siete, que nos des una pincelada del Salvaje, porque sería un desperdicio de entrevista no preguntarte sobre esa gran novela. Pues mira, El Salvaje fue una obra que surgió de mis experiencias de niño y adolescente en el barrio en el que crecí, que es la Unidad Modelo. Es un barrio de clase media, media baja, en el que me sentí muy afortunado de haber pasado mi niñez y mi adolescencia porque me llenó de historias. Creo que ahí en ese barrio se conjuntaban grupos muy diversos, desde los nazis, que era una pandilla muy brutal, a un movimiento que se llamaba Movimiento Familiar Cristiano, que dio pie a un grupo de ultraderecha católica, a, a los ateos de la colonia, a los que distribuían droga. Entonces, había muchos elementos que me parecieron interesantes y por eso los decidí contar en el Salvaje. Es una historia de venganza, es una historia de amor, es una historia de cómo sobrevivir a la más absoluta orfandad, porque el personaje, Juan Guillermo, se queda completamente solo a los 17 años, solo con su perro y unos periquitos australianos que también mueren, asesinan a su hermano, sus padres se mueren, su abuela se muere, entonces, ¿cómo sobrevivir a esa soledad tan acendrada? Un reflejo de lo difícil que es la Ciudad de México, aunque muchas personas fuera de la capital piensan que es una ciudad cosmopolita, muy fácil para cualquier persona. Yo siempre he sido de los que creen que la Ciudad de México es un lugar muy duro para vivir. Pues mira, depende en qué parte de la ciudad vivas y Bueno, a menos depende que cómo, tengas mucho dinero, ¿no? O Guillermo. cómo te construyas. Creo que la Ciudad de México sí hace que quienes que crecimos ahí, pues somos supervivientes, tenemos que pelearla todos los días. Está la competencia que tienes un afán de competitividad, que a veces cuando llegamos los chilangos a provincia, somos tan competitivos que dicen estos acelerados, aborazados, se quieren llevar todo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a un ecosistema muy, 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 muy competitivo. Eh, a diferencia de provincia, en provincia, pues eres el hijo de y te conocen y eres alguien que puede escalar las posiciones porque tienes una serie de relaciones. Aquí las relaciones se disuelven muy rápido, importan poco y es más una meritocracia, entonces sí es muy competitivo y obviamente cuando tú vienes de lo que hemos dado a llamar la cultura del esfuerzo, donde no tienes estas relaciones, te la tienes que jugar tú solo, pues sí se hace un poco más dura la supervivencia. Ahora hablemos de Salvar el Fuego, tu novela ganadora del premio Alfaguara. Eh, Hay un personaje que a mí en lo particular me llama mucho la atención. Es el caso del hombre que empieza a hacer las narraciones de las vivencias de su padre, el hijo mayor de tres, que habla de este papá que quería hijos perfectos, pese a ser un indígena, quería que fueran altos,
intelectuales y los puso a leer, los puso a hacer deporte con una disciplina que ni en el heroico colegio militar creo que la tienen, y logra en ese sentido un éxito, pero es pintado en tu novela como ese padre exigente, riguroso, que a final de cuentas termina odiado por sus hijos. ¿Qué nos puedes decir de esto? No creo que sea vivencia. Los escritores siempre utilizan a la literatura como plastilina para contar tal vez algo que escucharon, que conocieron. ¿Qué nos puedes decir de esta gran novela? Mira, yo vengo de una familia que sí nos empujaba a leer, nos empujaba a la cultura, nos empujaba a ser mejores, pero desde una perspectiva amorosa. Pero sí me tocó ver hombres que fueron particularmente duros con sus hijos. Tan duros fueron que conocí el caso de un hombre que metía a sus hijos de 8 o 9 años en jaulas y los colgaba a 5 metros de altura y los dejaba ahí por días para que se endurecieran. Pobres niños ahí aterrados. Este, entonces, sí conocía gente que con tal de hacer a sus hijos más resistentes frente a la sociedad, más cultos, y en el caso del personaje de Seferino, que es el papá, el protagonista masculino, él es un indígena que viene de la Sierra de Puebla, que se construye a sí mismo y que está harto del racismo. Y él dice, ustedes hijos nunca les van a decir pinche indio, ustedes van a ser los más cultos del lugar y van a ser los más fuertes del lugar. Entonces, bajo el concepto de Esparta Atenas, así le llama, los quiere convertir en guerreros águilas, como si fueran aztecas, y al hacerlo, termina por destruirlos. Les destruye la seguridad en sí mismo, los humilla, él cree que a través de la humillación y del maltrato los va a hacer mejores seres humanos. Pero creo que también reflejas algo con él. Los mexicanos somos demasiado nacionalistas cuando nos conviene. Eh, Sin embargo, creo que está demostrado en el caso de la relación que tenemos con Estados Unidos que hay una especie de amor y odio a lo blanco, a lo que es diferente, a la modernidad, a lo más caro. Y en este caso, tal vez también se refleja con la esposa de Seferino, la mujer descendiente de españoles, porque uno de sus hijos, que es un gran protagonista de esta novela, José Cuauhtémoc, sale no moreno, sale rubio, lo describes incluso, y es ahí donde se expone, creo que esta duplicidad que tenemos los mexicanos, ¿no? De que somos demasiado racistas cuando queremos lastimar a alguien y la mejor manera es decirle pinche indio o indio, que para nosotros es un adjetivo muy doloroso, eh, y exponerlos a lo más bajo. Creo que tú haces un reflejo muy grande de esto, pero además expones otro caso, el de Mariana, esta mujer que se junta con gente exitosa de la cultura de la Ciudad de México, cineastas, ella bailarina, que expone esa dicotomía que se vive tanto en la Ciudad de México, porque entre sociedades bien acomodadas, los izquierdosos son de oropel, como lo pintas en este caso, ¿no? Mira, yo creo que voy a ir por los temas. Creo que donde hubo colonizadores europeos, crearon una sensación muy ambigua con respecto a los nativos, y no solamente sucede en México, sucede a lo largo de América Latina, y soy asesor de los aborígenes australianos y de los maoríes en Nueva Zelanda, y sucede de manera muy semejante a lo que pasa en México. Si tú vas a Australia, es casi idéntico a lo que sucede con los indios en México. Un racismo, una discriminación permanente, una falta de oportunidades, los lugares donde hay más alcoholismo, más pobreza, son siempre los lugares donde habitan los aborígenes. Y siempre hay esta dualidad entre alguien que tiene, por ejemplo, facciones indígenas, pero es rubio.
En el caso de los aborígenes, facciones aborígenes, pero es rubio, o facciones maoríes, pero es rubio. Entonces, esa dualidad que explora muy bien William Faulkner en libros como Luz de Agosto, a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué somos tan racistas al mismo tiempo que denegamos la cultura española? Porque sí, alabamos a Cuauhtémoc, y a Cuitláhuac, y a Nezahualcóyotl, y no hay ningún busto de Hernán Cortés. Sin embargo, el peor insulto que podemos hacer a alguien es indio. Y quise explorar esa, esas- esa forma de ver el mundo. No de manera consciente, porque yo no escribo las novelas planeadas. Yo no quise planear hablar del racismo. Yo me solté a escribir y conforme iba escribiendo, como si se me fuera dictando la novela. No es que yo dijera, yo voy a hablar del racismo. Es más, yo ni siquiera sabía que José Cuauhtémoc iba a ser hijo de un indígena. Este indígena surgió de la nada. Entonces, eh, creo que es un tema que es particularmente doloroso. Y ahora que varios nos hemos hecho esta prueba del ADN, pues resulta que tenemos también sangre indígena, como es mi caso. Creo que casi todos los mexicanos tenemos sangre indígena y sin embargo seguimos con esta cosa de la dicotomía que sufrimos. Ahora, eh, los protagonistas millonarios de la novela no necesariamente son izquierdosos, tienen cierta conciencia de que hay un mundo que se está desbaratando, de que hay una pobreza lacerante. Alguno de ellos, como Marina, sí tiende a ser como más hacia la izquierda. El otro, Héctor, que es el más millonario de todos, lo único que quiere hacer es molestar a la burguesía conservadora de la que él viene, porque como es un homosexual que no se le permitió de niño en esta sociedad conservadora ser quien era ella mismo, les tiene como una gran rabia y hace películas en las que se burla de los valores de sus padres y sus abuelos. Entonces creo que lo interesante del ser humano, la condición humana es la paradoja y la contradicción y nuestra obligación como escritores es descubrir cuáles son esas contradicciones. Porque creo que además haces un espejo muy claro de lo que ocurre en gran parte de la sociedad mexicana, ya sea dentro o fuera de la Ciudad de México, en el mundo artístico, ese mundo que para las personas comunes y corrientes a veces es así como que viven en otro planeta, ¿no? La danza, la pintura, el cine, pero que en realidad, porque hablas de fideicomisos, de donaciones, de cómo se mantiene digamos, una estructura del arte, como lo mencionan ellos. Ahorita mencionaste el caso del cineasta, ¿no? Que es muy crudo cuando hace críticas a otras personas, pero sus amigos incluso no se atreven a decirle que subsiste su cine gracias a la explotación de las minas que hereda del carbón donde se están muriendo trabajadores. Incluso hablas una escena que a mí me pareció fantástica, cuando quema la casa de uno de sus trabajadores sin que éste se dé cuenta, y todo dice que sea por el arte, ¿no? Cuando llega el dueño de la casa y descubre, incrédulo, que su patrón había quemado su casa y lo quiere compensar con dinero. Y ahí me parece que expones algo muy, muy claro, ese desdén por el sufrimiento ajeno de los pobres, porque aun cuando lo compensa con dinero, no entiende que todo lo que había ahí era su vida, sus recuerdos, fotografías, en fin, y eso me parece grandioso de lo que haces. Mira, lo que pasa es que hay veces que ciertos artistas que vienen de las clases altas carecen de la sensibilidad para entender el mundo que están enfrentando. Y me ha tocado eh, muchos directores que lo que les importa es lo que se va a ver en la película. Lo demás no tiene la menor importancia. Eso se resuelve, pero la película lo dice el mismo Héctor, el personaje, la película va a permanecer. El sufrimiento de este hombre, nadie se va a acordar de él. Va a tener sus Jodido. 15 minutos de fama, va a salir en mi película, la película va a ir a Cannes, va a ganar Cannes y va a merecer muchos premios. El sufrimiento no importa. Que también Héctor pudo haber sido un millonario dueño de minas carboníferas sin ningún problema, pero
es un tipo con cierta sensibilidad, tal es la sensibilidad que hace películas que son veneradas por los críticos a nivel mundial. Y hay esta cuestión de por dónde viene el arte. Ahora, conforme avanza la novela, va cambiando la noción del arte dependiendo de quién la hace. Hay un momento en que quien lo hace está en la cárcel. ¿Y cómo es el arte? ¿Cómo es la literatura de quien está en la cárcel contra quien tiene todos los recursos? Entonces, hay un pasaje de cierta forma de ser arte en una clase social a otra clase social. Y también haces algo muy interesante que, aunque en algunos casos yo incluso reconozco que he sido crítico de esto, y fíjate, yo que he escrito bastantes libros sobre el narco, hablas del narcotráfico, de los problemas que vive México, los sicarios. A mí me llama mucho la atención el lenguaje que utilizas para hablar entre narcotraficantes, entre sicarios. Un lenguaje que alguno me es muy conocido, es muy común en el norte de México, pero otros haces una mezcla de entre albur de la Ciudad de México y los dichos del norte del país, lo cual me parece además grandioso, ¿no? Las descripciones que haces al leer la novela me hace pensar en un narco chilango viviendo en el norte, que efectivamente es el caso de José Cuauhtémoc, que él en realidad no es, pero hay un personaje que a mí hasta el momento me ha llamado mucho la atención, Máquina, ¿no? Que entre gringo, mexicano, norteño y con algunos toques de la cultura chilanga, que eso es otro gran mérito que tienes. ¿Nos puedes hablar un poco del por qué utilizar y poner tanto énfasis en ese lenguaje que tal vez muchas personas al leerla se van a sentir hasta ofendidas? Mira, la novela está contada en 3 voces y yo quería que cada voz tuviera su propio lenguaje. Hay una primera voz que tú lo sabes, es Marina, una mujer casada, 3 hijos, coreógrafa, muy adinerada, con un marido, una muy buena persona que también es muy exitoso financieramente. Luego viene la segunda persona, narrado en segunda persona en un tú del hermano de José Cuauhtémoc, el hermano mayor que va al cementerio a hablar con el padre y le dice, papá, tú hiciste esto y papá, tú nos hiciste aquello, con el cual vemos el pasado del protagonista masculino. Y luego cuento, en un narrador omnisciente, cuento la historia de José Cuauhtémoc, el protagonista masculino de la novela, que es un homicida, un parricida. Es un tipo que está 15 años en la cárcel, sale, tiene un amigo suyo que es el Máquinas, con el que comparte celda, que lo invita a ir al norte. Él no quiere entrar al narco, no entra al narco, pero pues cualquiera que vive en la región de la frontera y el narco está en su apogeo, pues hay un momento en que tiene que ser tocado de alguna manera. Si tú eres un criminal, estás tocado de alguna manera, te tienes que involucrar, aunque sea tangencialmente con el narco. Con el narco. Esa es la gran diferencia que hay en el resto de las ciudades. En la frontera vives al filo de navaja y tarde o temprano, de alguna manera, la ilegalidad y la ilegalidad están tan juntas que no sabes dónde se revienta el hilo. Y hay otra cosa muy cruda que haces. Eh, Presentas una especie de fichas eh, con lo que definen reos, lo que es para ellos, por ejemplo, el último día, y empiezan a hablar, a narrar brevemente algo tan crudo que muchas veces dejamos de pensar en ello. Eh, lo importante de una novela, de cualquier libro, creo que es que hace sentir al lector parte de, ¿no? ¿Qué dice? Con esto me reflejo. Y a mí me llama mucho la atención la manera tan humana como pintan las cosas de la vida dentro de las prisiones. ¿Puedes hablarnos de esto? ¿Por qué esa idea como para dividir entre un capítulo y otro? Mira, se supone que esos textos son parte de un taller literario en el que participa, en la cárcel, en el que participa José Cuauhtémoc, el protagonista masculino. Esos textos vienen de un taller que brinda un escritor que se llama Julián Soto, que Julián fue a la cárcel por romperle la mandíbula a golpes a un crítico.
y está en la cárcel, entonces se da cuenta de las necesidades de expresión que tienen los presos y convence a sus amigos millonarios de abrir talleres y un teatro y dar clases y llevar la cultura a la cárcel, porque dice, en la cárcel está el centro mismo del crimen y si nosotros logramos abrir horizontes a ese centro, va a tener repercusiones en el resto de la sociedad. Entonces, estos textos se supone que están escritos por, por presos. Lo que más me ha gustado es que varios periodistas me han preguntado que cómo obtuve los derechos de esos textos, pero obviamente todos son ficticios, no existen estos presos, estos textos los inventé todos. Entonces en ellos reflejan sus preocupaciones, sus miedos, las razones por las que están en la cárcel, eh, sus ambivalencias, sus poemas, sus cartas de amor. Y me pareció interesante para redondear el mundo en el cual están entrando Marina, la protagonista, que va a dar una función de danza a la cárcel, y ahí conoce a José Cuauhtémoc, cuál es el mundo en el que se están moviendo los dos personajes. Ahora, te quiero preguntar algo, Guillermo. ¿Cómo ves en estos momentos al país encerrado de manera obligatoria por una pandemia, aunque no todos? ¿Qué, qué ves ahorita en este México de Andrés Manuel López Obrador? Mira, a mí lo que creo que está sucediendo con este gobierno es que no veo claridad. Eso es algo que percibo. No veo claridad de objetivos, o por lo menos no he visto que a mí me convenzan de hacia dónde quiere ir este gobierno. Hablan de cuídate la pandemia, pero no te cuides. Un político del partido dice yo no me pongo tapabocas, otro dice te lo tienes que poner. Entonces no veo como una claridad de objetivos y en esta pandemia creo que lo más importante es tener muy claro qué es lo que se quiere hacer. Porque si no se tiene claro, entonces pues el país, una parte del país va a ir por un lado, otra parte del país va a ir para otro lado. Entonces, siento yo, se tiene que crear un discurso mucho más unificador en estos momentos que simplemente empezar a enfrentarnos unos con otros. Y hablando de enfrentamientos, no sé qué tan activos se hacen las redes sociales, pero se han vuelto una especie de escaparate para agresiones y críticas y algo que yo nunca había visto, ¿no? Digamos, una pasión por un político. Hablar de no estar contento con el presidente López Obrador es motivo de que seas acusado de todo, de que quieres regresar al pasado, a la corrupción de Enrique Peña Nieto, a, si tú quieres, a la ignorancia de Vicente Fox y a ese desenfreno del expresidente Felipe Calderón. ¿Qué te hace pensar este tipo de agresiones de la gente en las redes sociales si no estás de acuerdo en todo lo que dice y hace Andrés Manuel López Obrador? Mira, yo ya decidí desde hace tiempo que la política no va a mandar mi agenda personal. Punto. Yo no quiero, yo no confío en ningún político, en ninguno, ni en los que confío, ni en los que voto confío. Entonces, yo ya no permito que la agenda política, entonces ya me salto todas esas discusiones. No va a permitir que a mí me dicten mi agenda, ¿me explico? Claro, Si que alguien quiere leer mi visión política, creo que más clara no puede estar que en El Salvaje, no puede estar más que clara que en Salvar el Fuego, o pueden ver mis películas, ahí viene mi posición política, y creo que es clarísima. Ahora sí que de qué lado más que esta iguana, ¿no? muy bien. Y precisamente, ya con esto que nos dices, a ver, vamos a preguntarle a Guillermo Arriaga, dame tus tres películas favoritas. Mis tres películas favoritas las hizo un solo director, que son El Padrino 2 en número uno, El Padrino uno en segundo y El Apocalipsis Now en tercera. Wow. ¿Y tus tres libros favoritos? Ahí está más difícil, pero seguramente está El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Está El Sonido y la Furia, Luz de Agosto, Absalón, Absalón, Las Palmeras Salvajes de Faulkner
Está, sin lugar a dudas, El águila y la serpiente de Martínez Guzmán. Eh, eh, Está un libro de cuentos de Mauricio Magdaleno, El ardiente verano. Están todos los novelistas de la Revolución, Rafael F. Muñoz, Vámonos con Pancho Villa. O Llévense el camión para Bachimba, ¿cómo se llama? Llévense el cañón para... No me fue el nombre. Está Francisco Eli Urquizo, Soy soldado de Levita. Está la obra de Nelly Campobello. Está obviamente la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Está Hemingway, Adiós a las armas, por ejemplo. O Por quién doblan las campanas. Eh, hay autores contemporáneos que me gustan mucho. Pedro Juan Gutiérrez, Trilogía sucia de La Habana. Álvaro Enrique, que es Muerte súbita y Ahora me rindo y eso es todo. Almadelia Murillo, ¿no? ¿Qué estás O sea, leyendo ahorita? ahorita estoy leyendo Moby Dick Mm. y la novela de mi Releyendo, amigo. supongo, ¿no? No, leyendo, ¿No lo habías leído? no. La traté de leer en inglés y me pareció muy pesado el inglés, entonces leí parte de Moby Dick, pero ahora le estoy leyendo una muy buena traducción con el inglés al lado, o sea, estoy haciendo la comparación. Estoy leyendo la novela de mi amigo Sergio Avilés y en esas estoy. Acabo de leer Rímel y Llegada a la hora de Carla Zárate, Cuentos de maldad y alguno que otro maldito de Almadelia. Leí un libro de un escritor argentino que me dio hace muchos años que se llama Pendejos, que no es pendejos como en Como México, en México. pendejos es niños. Ujú. Entonces son historias de niños, no de brutos. A ver, y a Guillermo Arriaga le gusta la fiesta. No, ¿Tomas? no, nunca he tomado. He sido abstemio toda mi vida, nunca me he metido ni un toque de mota, nada. Pero no por moralista, sino porque... ¿No te gusta, pues? No, por llevar la contra. Ah, En el barrio en el que crecí había mucho alcohol, mucha mota, mucha coca. Y para ser hombre tenías que meterle al alcohol. Y dije, no, ni madre, yo voy a hacer... Lo dice en El Salvaje, yo me voy a atrever a hacer sobre lo que ustedes solo se atreven a hacer borrachos. ¿bailas? ¿No? Tampoco. ¿Cómo te diviertes? A ver. Pues mira, te voy a decir de chavo, porque de chavo nunca fui a un antro, ni a un bar, pues no. Pero sí, el deporte era una cosa, una pasión enloquecida. Jugué fútbol, básquet, tenis, squash, badminton, voleibol de playa, fútbol salón, fútbol 11, fútbol 5, eh, box, waterpolo. Todo eso me divertía mucho. ¿Eras bueno para los chingadazos en la calle? Era muy bueno para los chingadazos. Al principio no era bien pendejo, pero luego me hice bueno. Y bueno, empecé a darme cuenta que el 1,87 y los 90 kilos podían servir de algo. Entonces Claro. aprendí a meter las manos y sí, ¿A me qué hice equipo le bueno. vas? Al mejor del mundo. El único que desde la segunda división domina el fútbol nacional, que es el Atlante. Siempre he dicho que es, y no te ofendas, que es un equipo de viejos, porque solo conozco a gente de generaciones de mi papá, tíos que ya se murieron, que siempre le han ido al Atlante, no entiendo por qué. No, mi hijo le va al Atlante. El hijo de Toño de Valdés le va al Atlante. ¿Sabes qué era el equipo proletario, pues? Sí. Era un equipo proletario, siempre anduvo dando de tumbos, tenía un dueño y jugaban ahí como podían, se compraban los uniformes como podían, entonces, pues es un equipo que le tengo particular cariño, ¿Y el fútbol americano te gusta? mucho. ¿A qué equipo le vas? Pues mira, ya dejé de irle a equipos. De chavo le iba a los Washington Redskins porque siempre le ganaban a Dallas, A que era darle. el que todo el mundo le iba. Ujú. Pero ahora le voy a jugadores. Últimamente le he estado yendo a Tom Brady. Entonces, me gustaban los Patriotas. Hubo un momento porque estaba Mark Sánchez, pues le iba a Mark Sánchez, Ujú. ¿no? Donde estuviera.
donde estuviera el jugador le iba o un entrenador. Entonces, ahora me gusta mucho Patrick Mahomes, Mm, por ejemplo, jugador que me sí, parece acaba de interesante. ganar el Super Bowl. Gronkowski también es un jugador que me interesa. Sí, le sé bastante al fútbol americano. ¿Qué hace Guillermo Arriaga un fin de semana si no está trabajando? Pues casi siempre trabajo. No, si Entonces, no está trabajando. voy a ver a mi madre, siempre, o a mi suegro, dependiendo un fin de semana sí, un fin de semana no. Mi madre es viuda, acaba de morir mi padre, mi suegro acaba de morir mi suegra, entonces es viudo. Vamos a comer con uno o con el otro. Voy al cine y a cenar. Em, Prácticamente eso. Voy mucho de cacería. ¿A Eso es dónde algo vas? que... Voy a Coahuila, voy a la frontera, desde chico. Por eso conozco también la frontera. Y cuando me preguntabas del lenguaje, ¿por qué habla un poco como chilango? Es que el Máquinas estuvo en una cárcel en el DF. Entonces trae... Y conforme se va moviendo la novela, pasa del slang fronterizo al caló chilango. Y como creo que ya se internacionalizó el malandraje, incluso hay palabras de Puerto Rico, hay palabras de Colombia, hay palabras de Venezuela, hay palabras de Argentina, hay palabras, ¿no? Que tú los oyes a los malandros, también a veces sacan palabras que se las copiaron a un colombiano, a un boliviano, a un peruano, a un venezolano, a un español, a un argentino, un boricua. Más allá de la política y como conoces la frontera, el rostro de México se ha vuelto sangriento desde hace ya más de 15 años debido al problema del narcotráfico y a la diversificación de los que participan en él en los crímenes que cometen. ¿Te duele México en estos momentos? Claro que me duele México. Mira, yo lo vi casi casi que en tiempo real, porque como ando en las brechas, ya ando en los ejidos, ya ando en las rancherías, ya ando en el monte varias veces al año, he podido ver qué es lo que sucedió. Para mí el momento crítico fue quizás cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio y los campesinos mexicanos de pronto no resistieron la competencia que significaban los productos agrícolas entrando sin barreras al mercado mexicano. Me tocó ver a mis compadres campesinos, tamaulipecos, compadres, son mis brothers, que la mejor cosecha que tuvieron de sorgo en su vida la vendieron a un precio tan barato porque llegó el sorgo americano que no les alcanzó ni para comprar la semilla para el otro año. Entonces, sus hijos de 15 años empezaron a migrar, y luego las hijas, y luego ellos mismos empezaron a migrar. Y los que, porque ya no tuvieron oportunidad en el campo. Se acabaron las oportunidades en el campo. Y eso se hizo fértil para dos opciones. El narco empezó a cooptar ese vacío económico y la migración empezó a cooptar ese vacío económico. Entonces, por eso hubo ese crecimiento de migrantes y por eso. Y otras cuestiones, por ejemplo, el éxito de la DEA en cerrar las vías de la cocaína colombiana por la ruta de Miami. Y esto es una cuestión de mercado, de libre mercado. Entonces, pues empezó a hacer México y los acuerdos que se tenían entre los políticos y, bueno, tú manejas el narco y demás, se empezaron a desbaratar cuando toda esta masa de gente campesina que se quedó sin opciones empezó a demandar oportunidades. Y ahí es donde el crimen organizado supo responder a esta necesidad de mercado laboral y de mercado comercial. Entonces sí me duele mucho México, pero me duele porque fue la falta de oportunidades y fue la debacle económica del campo la que propició también que la gente no tuviera más opciones. Yo he conocido sicarios ya muertos, los conozco desde que tienen un año de edad y he visto su trayectoria, los conozco desde chiquitos y vi su trayectoria, entonces, y sé que no venían de malas familias, sé que no eran gente mala,
se malearon, entonces empezó a entrar una cultura de lo malandro. Entonces eso me parece particularmente doloroso. Guillermo, pues nos llevaríamos horas platicando. Te quiero agradecer mucho estos minutos para Cada Siete, este podcast, y quiero invitar a la gente a que nos siga en internet a través de Twitter, de Instagram, de Facebook, de YouTube, que nos busque en la plataforma de Spotify y de iTunes. ¿Dónde te pueden seguir para tus libros y ver lo que haces, Guillermo? Sobre todo en Twitter, es @G_Arriaga, @G_Arriaga. En Twitter soy donde más presente estoy. Bueno, pues muchas gracias y lo seguimos invitando a Cada Siete a Guillermo. Como siempre, gracias y sigue escribiendo como lo haces, te vamos a seguir leyendo. Muchas gracias, nos vemos.